La narrativa de Cam y el castigo que sufrió es uno de los cuentos más misteriosos y discutidos en la Biblia. Este suceso, que se encuentra en el libro de Génesis, nos reta a comprender las repercusiones de nuestros actos y las complejidades del comportamiento humano ante las ordenanzas divinas. La maldición impuesta a Cam no solo afectó a su descendiente Canaán, sino que también dejó marcas perdurables en la historia de muchas generaciones. Cam, uno de los 3 hijos de Noé, está al centro de una polémica que emergió tras el diluvio universal. De acuerdo con Génesis 9, 27, Noé, el patriarca que rescató a la humanidad del aniquilamiento mediante su sumisión a Dios, es deshonrado por su propio hijo. Este acto no solo expone las tensiones dentro de una familia que fue seleccionada por Dios para reanudar la humanidad, sino que también nos incita a pensar en el respeto y la veneración hacia nuestros antecesores. La maldición que Noé imparte contra Canaán, el hijo de Cam, es un momento crucial que numerosos eruditos e intérpretes de la Biblia han intentado descifrar. ¿Por qué Noé maldice a Canaán y no directamente a Cam? Este detalle indica una dinámica de pecado y castigo que va más allá de la persona directamente responsable del hecho y alcanza a su prole, un tema que se repite en los escritos sagrados. Este episodio nos impulsa a evaluar la gravedad de nuestras acciones y sus efectos a largo plazo. La historia de Cam no es solo un relato sobre el pecado y la maldición, es también una llamada a reflexionar sobre la justicia, la misericordia y la moralidad en el contexto familiar y social en general. Cam, mencionado en Génesis como uno de los hijos de Noé, juega un papel vital en los acontecimientos postdiluvio que moldearían el rumbo de la historia bíblica. Hermano de Sem y Jafé, Cam es más recordado no por sus logros, sino por su acto de indiscreción que condujo a la célebre maldición de su progenie. Conforme a la narrativa bíblica en Génesis 9:18, Cam es señalado como el progenitor de Canaán. Esta vinculación es esencial porque no solo establece una conexión genealógica, sino también una carga profética y moral que impactaría a las futuras generaciones. En las culturas del Antiguo Oriente Próximo, la identidad y el destino de una persona estaban profundamente arraigados en su linaje, otorgando así mayor significado a las acciones de Cam. El papel de Cam en la narrativa bíblica es intrincado, ya que sus actos actúan como catalizadores para futuros eventos y conflictos relatados en las Escrituras. A través de su historia, observamos cómo un instante de debilidad humana puede tener consecuencias que trascienden la vida de un individuo, afectando a comunidades enteras y a las narrativas teológicas. El análisis de Cam y su legado es crucial para entender no solo la historia bíblica, sino también los conceptos de pecado, vergüenza y responsabilidad desde una perspectiva más amplia. Su relato nos motiva a contemplar cómo nuestras acciones resuenan a través de las generaciones y cómo seremos recordados por nuestras elecciones y conductas. Noé, el patriarca de la historia del diluvio, es descrito en Génesis como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9. Escogido por Dios para construir el arca que salvaría tanto a la humanidad como a los animales de la destrucción total, Noé simboliza la obediencia y la lealtad en medio de una generación corrompida y pecadora. La integridad de Noé se resalta constantemente en la narrativa bíblica, posicionándolo como un modelo de virtud y temor a Dios. Su capacidad para preservar su rectitud en un mundo dominado por la maldad es un testimonio de su carácter excepcional y su conexión especial con Dios. Este contexto de corrupción y maldad hace que la caída posterior de Noé y el incidente con Cam sean aún más trágicos y significativos.
El papel de Noé como justiciero no se limita a su obediencia al construir el arca. Tras el diluvio, su vida y acciones siguen siendo fundamentales para la reestructuración de la sociedad humana en un nuevo mundo. A través de él, Dios establece un nuevo pacto, no solo con Noé, sino con toda la creación, marcado por el arco iris como un símbolo de la promesa divina de nunca más destruir la tierra con agua. La historia de Noé y su interacción con sus hijos post-diluvio nos enseña sobre la fragilidad humana y la importancia de mantener la justicia y la integridad, incluso cuando somos puestos a prueba. Nos recuerda que cada decisión y acción tiene el potencial de influir en nuestro entorno y en las generaciones futuras. El diluvio, descrito en Génesis, no fue solo una catástrofe natural, sino una decisión divina para purificar la tierra de la corrupción y la maldad que la habían consumido. Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mala todo el tiempo. Génesis 6:5. La elección de Noé para liderar este nuevo comienzo destaca su singularidad en un mundo perdido en el pecado. La construcción del arca fue un acto de fe inquebrantable y una demostración de la gracia y misericordia de Dios, ofreciendo salvación a Noé, su familia y especímenes de toda criatura viviente, preservando así la biodiversidad y la posibilidad de un futuro regenerado. El diluvio se presenta tanto como una manifestación del juicio divino como de la renovación. En este relato, la Biblia nos ilustra acerca de la equidad de Dios y su aspiración de renovar y conservar su creación. Asimismo, nos confronta con la realidad de que, aunque Dios es benevolente y compasivo, igualmente es recto y sagrado, no tolerando el pecado de manera permanente. Tras el diluvio, el mundo emergió como una página en blanco donde Noé y su linaje tendrían la oportunidad de reconstruir la humanidad basándose en los principios y estatutos que Dios dictaría. Este segmento de la historia es esencial para comprender cómo las acciones de Noé y sus descendientes influenciarían el rumbo moral y espiritual de la humanidad. La familia de Noé, integrada por su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, y sus esposas, desempeña un papel crucial en la narrativa del diluvio. Como los únicos supervivientes humanos de este evento devastador, cargan con la responsabilidad y el reto de repoblar y administrar un mundo radicalmente alterado. Esta configuración familiar es clave para comprender los sucesos que acontecen tras el diluvio, en particular el incidente con Cam y la consiguiente maldición de Canaán. La cohesión y unidad de esta familia, así como sus tensiones y conflictos, reflejan los retos inherentes a la tarea de establecer un nuevo orden global bajo la guía de Dios. Cada integrante de la familia de Noé tiene un rol específico en la reconstrucción social. Mientras Noé se ocupa de retomar la agricultura y la viticultura, sus hijos tienen la tarea de expandirse y poblar la tierra. Sin embargo, es en el contexto de estas responsabilidades donde emergen las pruebas y tensiones que eventualmente llevan al vergonzoso incidente y sus dramáticas repercusiones. La relación entre Noé y sus hijos también ofrece una perspectiva de la importancia de transmitir valores y principios de una generación a otra, a pesar de los desafíos y falos. La familia de Noé es un testimonio de la perseverancia humana y la gracia divina, esforzándose por cumplir su cometido en un mundo postdiluviano lleno de esperanzas y nuevas oportunidades. Después del diluvio, Dios forja un pacto con Noé y sus descendientes, un momento decisivo que simboliza la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Este pacto, señalado por el arco iris en el cielo, es un símbolo de la promesa divina de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9,
11:17. El arco iris, con su belleza transitoria y su aparición después de la tormenta, actúa como un recordatorio constante de la clemencia y la lealtad de Dios. El simbolismo del arco iris trasciende una simple promesa. Representa un renacimiento para la humanidad y un llamado a vivir en concordancia con la creación y bajo los preceptos de Dios. Este pacto no impone condiciones a la humanidad, lo que lo distingue dentro del contexto bíblico. Es un obsequio gratuito de Dios que enfatiza su amor incondicional y su anhelo de una relación continua con sus criaturas. Este pacto establece a Noé y su prole como los nuevos guardianes de la creación de Dios, encargados de llenar la tierra y gobernarla de manera justa. Este mandato no solo resalta la soberanía de Dios sobre el mundo, sino también la responsabilidad humana de cuidar y mantener el medio ambiente, un principio que sigue teniendo profundas implicaciones hoy en día. El pacto con Noé se erige como un fundamento teológico para la justicia, la misericordia y la ética medioambiental en la tradición judeocristiana. Al reflexionar sobre este pacto, estamos invitados a considerar cómo nuestras acciones contribuyen a la conservación o destrucción del mundo que Dios ha confiado a nuestra custodia. Ahora abordaremos un aspecto fundamental: el inicio de la viticultura y el desliz de Noé. Después del diluvio, Noé inicia una nueva fase en su vida dedicándose a la agricultura y específicamente al cultivo de la vid. Génesis 9:20. Este nuevo comienzo simboliza la reactivación de la vida cotidiana y el esfuerzo humano por reconstruir y prosperar en una tierra purificada. La viticultura en particular simboliza la capacidad del hombre para cultivar la tierra y disfrutar de los frutos de su trabajo. No obstante, esta nueva iniciativa conlleva riesgos y responsabilidades. Noé comete un error significativo. Se embriaga con el vino de su propia viña y se encuentra en un estado de desnudez dentro de su tienda. Este incidente marca el primer error humano en el Nuevo Mundo y destaca la vulnerabilidad humana ante los excesos y las tentaciones. La embriaguez de Noé no es solo una falla personal, simboliza la continua lucha del hombre contra la debilidad moral y la tentación. A pesar de su estatus como un hombre justo y su relación cercana con Dios, Noé no es inmune a los errores que pueden llevar a consecuencias desastrosas, no solo para él, sino también para su familia. Este episodio sirve como una advertencia sobre los peligros del consumo irresponsable y las repercusiones que pueden seguir a las decisiones imprudentes. La historia de Noé nos enseña que incluso los justos pueden caer y que cada acción tiene el potencial de influir en nuestro legado y nuestras relaciones. La vulnerabilidad de Noé alcanza un punto crítico cuando Cam lo encuentra desnudo y en estado de embriaguez dentro de su tienda. Este momento de descubrimiento no es solo físico, sino profundamente simbólico, revelando la fragilidad y la vergüenza humana. Génesis 9:21-22. La reacción de Cam a este descubrimiento se convierte en un punto focal de la narrativa, destacando cómo se manejan los errores y las debilidades dentro del contexto familiar. La desnudez de Noé, más allá de su literalidad, representa una pérdida de dignidad y control, elementos esenciales para el líder de una familia y una comunidad. En las culturas antiguas, la exposición de la desnudez era a menudo un signo de humillación y deshonor, y el manejo de esta situación por parte de Cam tendría importantes repercusiones morales y éticas. El episodio en que Cam observa a su padre en tal estado y su elección de respuesta ilustra las dinámicas de respeto y honor en las relaciones familiares. Este incidente no solo pone en evidencia a Noé, sino que también descubre el carácter de Cam y anticipa el conflicto y la división que emergerán de sus actos.
La narración subraya la relevancia de la discreción y el respeto por la privacidad y dignidad de los otros, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Al enfrentar los errores o debilidades de alguien, nuestras reacciones pueden definir qué clase de personas somos y qué tipo de vínculos desarrollamos. La conducta de Cam frente a la desnudez de su padre se caracteriza por la indiferencia y la deshonra, no solo por no cubrirlo, sino también por relatar lo observado a sus hermanos. Génesis 9:22. Esta actitud demuestra una falta de compasión y respeto que se contrasta fuertemente con la actuación de sus hermanos, Sem y Jafé, quienes adoptaron medidas para cubrir a su padre sin mirarlo directamente. La elección de Cam de divulgar el suceso en vez de resolverlo representa una infracción a la privacidad y el honor de Noé, agravando su estado de vulnerabilidad y exponiendo aún más a su padre al oprobio. Este acto no solo refleja una falta de respeto filial, sino que también indica un desprecio por las normas y valores que mantienen la cohesión y el respeto mutuo dentro del núcleo familiar. La deshonra de Cam es especialmente grave dada la posición de Noé como patriarca y su relación previa con Dios. Al comportarse de esta manera, Cam no solo falta al respeto a su padre, sino que también desafía el orden y la autoridad divinamente establecidos, llevando a consecuencias que impactarán a toda su descendencia. Este episodio destaca la importancia de las actitudes y conductas que adoptamos ante las fallas de otros. En lugar de propagar la vergüenza y el deshonor, estamos llamados a actuar con dignidad y respeto, salvaguardando la integridad de quienes nos rodean, especialmente cuando se encuentran en su momento más vulnerable. El fallo de Cam, al compartir públicamente la vergüenza de su padre con sus hermanos, resalta un error moral significativo que trasciende el desprecio individual hacia Noé. Este acto de revelación no solo infringe la privacidad personal, sino que también socava la autoridad y el respeto que Noé, como jefe de familia y superviviente del diluvio, debería ostentar. Al comunicar el incidente a sus hermanos, en vez de buscar solucionarlo, Cam convierte un evento privado en una cuestión pública, alterando la dinámica de toda la familia y comprometiendo el respeto y la unidad familiar. Este tipo de conducta es condenado en muchas culturas y religiones, pues fomenta el conflicto y la disgregación comunitaria en lugar de la reconciliación y el apoyo mutuo. La acción de Cam también refleja un desafío más amplio a los valores y autoridades establecidos, un tema recurrente en la narrativa bíblica, donde las acciones de un individuo pueden tener repercusiones significativas para toda la comunidad. Este incidente actúa como advertencia sobre el poder de nuestras palabras y acciones, y cómo éstas pueden ser utilizadas para construir o destruir relaciones y armonía dentro de nuestros entornos sociales y familiares. Este error lleva a la maldición de Canaán, hijo de Cam, mostrando cómo los fallos de una generación pueden afectar a la siguiente. La narrativa bíblica frecuentemente explora cómo las acciones individuales se entrelazan con el destino colectivo, ofreciendo lecciones valiosas sobre la responsabilidad personal y las consecuencias de nuestros actos en el contexto más amplio de la comunidad y la historia. Ante la situación comprometedora de su padre, Sem y Jafé demostraron un profundo respeto y discreción. Al conocer la condición de Noé, en lugar de ridiculizarlo o deshonrarlo, optaron por actuar con dignidad y cuidado. Los hermanos tomaron una manta, la colocaron sobre ambos hombros y caminaron hacia atrás para cubrir a su padre sin ver su desnudez, evidenciando su respeto y compasión. Génesis 9:23. Este gesto de Sem y Jafé no solo protege la dignidad de Noé, sino que también establece un fuerte contraste con la actitud de Cam.
Al elegir una respuesta que honra la vulnerabilidad de su padre, Sem y Jafé reflejan valores de empatía y respeto por la autoridad y la privacidad que son fundamentales en muchas tradiciones éticas y religiosas. La decisión de los hermanos de actuar de esta manera también enfatiza la importancia de la discreción y el respeto en la gestión de los errores y debilidades humanas. En lugar de exponer o explotar las faltas de los demás para vergüenza pública, ellos optan por una acción que busca restaurar y preservar la integridad personal y familiar. Este episodio subraya una lección moral crucial. La verdadera fuerza de carácter se revela en cómo elegimos responder a las situaciones difíciles. Sem y Jafé nos enseñan que el respeto y la discreción no solo mantienen la armonía y el honor dentro de la familia, sino que también son vitales para cualquier comunidad que valore la justicia y la misericordia. La acción de Sem y Jafé de cubrir la desnudez de su padre con amor y respeto nos enseña que es posible y preferible manejar los errores de los demás con compasión y cuidado. Este enfoque contrasta marcadamente con actitudes que buscan explotar o sacar provecho de las debilidades ajenas. Cubrir las faltas con amor no significa ignorar los errores, sino abordarlos de una manera que fomente la redención y la reconciliación. Este principio se refleja en muchas enseñanzas bíblicas y es fundamental en la ética cristiana, donde el amor y el perdón son centrales. El amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8, un versículo que resalta la idea de que el amor no solo perdona, sino que también busca proteger al otro de la vergüenza, promoviendo un ambiente de gracia y curación. Implementar este principio en nuestras vidas cotidianas implica un reto continuo. Nos exige tener un corazón dispuesto a mirar más allá de los errores y buscar activamente maneras de apoyar y fortalecer a los demás, incluso cuando hemos presenciado sus momentos más bajos y vulnerables. La narrativa de Noé y sus hijos nos recuerda que nuestras respuestas a los errores de otros pueden tener un impacto prolongado en nuestras relaciones y en nuestro entorno. A través del tacto y el amor, podemos contribuir a un mundo donde la dignidad y el respeto mutuo se impongan sobre la crítica y el desprecio. La historia de Noé, Cam, Sem y Jafé subraya cómo el respeto y el honor entre generaciones son vitales para la salud y estabilidad de cualquier sociedad. Este respeto transgeneracional no solo fortalece los lazos familiares, sino que también asegura la perpetuación de valores y tradiciones esenciales para la cohesión social y cultural. En muchas culturas, venerar a los ancianos es considerado un pilar de la moralidad y una condición para el buen carácter. Este respeto se basa en el reconocimiento de la sabiduría, experiencia y sacrificios de las generaciones anteriores. Al honrar a nuestros padres y mayores, reafirmamos nuestro compromiso con los valores que sostienen nuestra comunidad y nos aseguramos de que estos legados continúen. La falta de respeto de Cam y la reacción de Sem y Jafé también muestran cómo las acciones de una generación pueden influir en la siguiente. La maldición que sigue al desliz de Cam no solo afecta a su hijo Canaán, sino que también establece un precedente sobre las consecuencias de nuestros actos hacia quienes nos han dado la vida. Este aspecto de la historia bíblica nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia conducta hacia nuestros padres y mayores. Nos incita a considerar cómo nuestras acciones pueden impactar no solo nuestras relaciones inmediatas, sino también el tejido moral de nuestra comunidad a futuro. El acto de descubrir la desnudez posee un significado profundo y complejo en el contexto bíblico. Más allá del sentido literal, este término puede implicar una revelación de vulnerabilidad y una violación de la intimidad.
En el caso de Noé, la desnudez descubierta por Cam revela un momento de debilidad humana y la fragilidad de la condición humana. En las tradiciones bíblicas y en muchas culturas, la desnudez simboliza mucho más que la ausencia de vestimenta. Representa el estado de inocencia original perdido por el pecado. Así, descubrir la desnudez puede interpretarse como un acto que expone esa pérdida y recuerda la vulnerabilidad al juicio y la vergüenza. La reacción de Cam al descubrir la desnudez de su padre puede interpretarse como un fallo en proteger esa vulnerabilidad, mientras que la acción de Sem y Jafé representa un esfuerzo por restaurar la dignidad perdida. Este contraste destaca una enseñanza moral sobre la importancia de cuidar y proteger a aquellos que están expuestos o en estado de debilidad. Este episodio resalta cómo los actos de exposición y ocultamiento pueden reflejar actitudes más profundas hacia el respeto, el honor y la ética interpersonal. Al abordar estas cuestiones, la narrativa bíblica nos invita a considerar las implicaciones de nuestras acciones y la manera en que elegimos tratar la vulnerabilidad de los demás. La decisión de Noé de maldecir a Canaán, el hijo de Cam, en lugar de maldecir directamente a Cam, ha generado mucho debate y especulación. Esta elección podría interpretarse de varias maneras, reflejando las complejidades de la justicia y la retribución en el contexto bíblico. Una interpretación es que la maldición refleja no solo la respuesta a un acto individual de deshonra, sino también una preocupación por el impacto futuro de ese comportamiento en las generaciones venideras. Al maldecir a Canaán, Noé podría estar señalando la perpetuación del comportamiento irrespetuoso y deshonroso de Cam en su descendencia, sugiriendo que las consecuencias de nuestros actos a menudo trascienden nuestra experiencia individual y afectan a nuestros descendientes. Este acto también puede ser visto como un comentario sobre la importancia de la educación y la influencia parental en la formación del carácter. Además, en el contexto de la narrativa bíblica más amplia, la maldición sobre Canaán prefigura los conflictos históricos y territoriales entre los descendientes de Canaán y los descendientes de Sem y Jafé, particularmente en las historias de la conquista de Canaán por los israelitas. Esto sugiere que las acciones de Cam tienen repercusiones que moldean no solo las relaciones familiares, sino también los eventos geopolíticos significativos. Este episodio nos desafía a reflexionar sobre las maneras en que nuestras propias acciones pueden tener consecuencias inesperadas y de largo alcance. Nos invita a considerar cómo los patrones de comportamiento dentro de las familias y las comunidades pueden tener efectos duraderos, subrayando la responsabilidad que tenemos de actuar con integridad y honrar a aquellos que nos rodean. La maldición pronunciada por Noé sobre Canaán y no directamente sobre Cam tiene profundas implicaciones teológicas y genealógicas que se extienden a lo largo de las Escrituras y la historia bíblica. Esta maldición específica, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos, Génesis 9:25, establece un precedente para las relaciones futuras entre los descendientes de Canaán y los de Sem y Jafé. La maldición implica que los cananeos, descendientes de Canaán, estarían destinados a servir a las naciones surgidas de los otros hijos de Noé. Esto se refleja históricamente en los conflictos territoriales y culturales que caracterizarían gran parte del antiguo Cercano Oriente, especialmente en la narrativa de la conquista israelita de Canaán. Desde una óptica teológica, la maldición también enfatiza la noción de la responsabilidad generacional y cómo los actos de una persona pueden afectar el destino de sus descendientes. Aunque en la actualidad esto puede ser visto como injusto en el marco bíblico,
Dichas narraciones actúan como explicaciones morales y teológicas sobre la estructura y los eventos del mundo. La historia de Cam y Canaán nos reta a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones a largo plazo, no solo en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que nos siguen. Destaca una advertencia acerca de cómo los comportamientos negativos pueden perpetuarse a través de las generaciones si no se abordan adecuadamente. El legado de Cam y la maldición de Canaán no solo fijan un precedente de servidumbre para los cananeos, sino también delinean profecías que influirían en las relaciones entre las naciones descendientes de Noé. Este legado es analizado en varias secciones de la Biblia, donde los descendientes de Cam, especialmente los cananeos, son frecuentemente mostrados en un contexto de adversidad con respecto a los israelitas, descendientes de Sem. La narrativa bíblica, al trazar el destino de los descendientes de Cam, ilustra cómo las maldiciones y las bendiciones pueden definir la historia de un pueblo. Por ejemplo, durante la conquista de Canaán por los israelitas, la maldición de Noé se toma como una justificación teológica para la subordinación de los cananeos. No obstante, este legado también suscita preguntas sobre la justicia divina y el destino humano. ¿Deben los descendientes cargar perpetuamente con la responsabilidad por los pecados de sus ancestros? ¿Cómo deberíamos interpretar estas narrativas dentro del contexto de un Dios justo y compasivo? Estas son interrogantes que los teólogos y creyentes han examinado a lo largo de los siglos. La profecía, por lo tanto, no solo funciona como un anuncio de lo que está por venir, sino también como un marco para interpretar eventos históricos y transmitir lecciones morales y espirituales. El legado de Cam, por ende, actúa como un recordatorio potente de que nuestras acciones pueden tener ecos que trascienden nuestra propia época y lugar. El impacto de las acciones de los progenitores sobre sus hijos es un tema recurrente en la Biblia y se destaca en la historia de Cam y Canaán. Esta narrativa enfatiza cómo las decisiones y comportamientos de una generación pueden moldear la vida y el destino de la siguiente. En el caso de Cam, su falta de respeto y deshonra hacia Noé no solo afecta a su relación personal, sino que también impone un peso sobre su descendencia. La lección que se extrae de esta historia es dual. Primero, resalta la importancia del ejemplo que los padres establecen para sus hijos. Los comportamientos que los niños observan y las actitudes que absorben de sus progenitores pueden ser la base de sus propios valores y acciones en el futuro. La influencia parental, por lo tanto, es crucial y puede ser una fuente tanto de bendiciones como de maldiciones. Segundo, la historia fomenta una reflexión sobre la responsabilidad y la autonomía individual. Aunque la maldición recae sobre Canaán, la Biblia también enseña que cada individuo es responsable de sus propios actos. Ezequiel 18:20. Esto sugiere un equilibrio entre reconocer la influencia de nuestro entorno familiar y ejercer nuestra capacidad para tomar decisiones justas y éticas. En última instancia, la narrativa de Cam y Canaán nos invita a considerar cómo nuestras propias acciones pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos suceden. Nos desafía a vivir de tal manera que dejemos un legado de integridad y honor, y no de deshonra y maldición. Las palabras tienen un poder extraordinario en la Biblia, capaces de bendecir, maldecir, crear y destruir. La maldición de Noé a Canaán es un ejemplo de cómo las palabras pueden configurar significativa y duraderamente la realidad. En este contexto, una maldición no es simplemente un deseo de mal, sino una proclamación que modifica el curso de la historia para aquellos sobre quienes se pronuncia. Este poder de las palabras refleja una creencia profunda en la potencia espiritual y física del lenguaje.
Según la tradición bíblica, el mundo fue creado a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, las palabras humanas, hechas a imagen de Dios, también llevan un eco de ese poder creativo o destructivo. Las maldiciones, en particular, son tratadas con gran seriedad en la Biblia, vistas como capaces de invocar fuerzas espirituales que pueden afectar negativamente la vida de una persona o de un grupo. Sin embargo, también se sostiene que la justicia divina puede redimir incluso de la maldición más severa, ofreciendo caminos hacia la redención y la restauración. La historia de Noé y sus hijos nos insta a considerar cuidadosamente las palabras que elegimos usar. Nos recuerda que nuestras palabras pueden tener consecuencias duraderas y que debemos emplear nuestro poder de palabra para promover la verdad, la justicia y la bondad, en lugar de perpetuar el mal o la discordia. Estos puntos culminan en una reflexión profunda sobre el impacto humano y divino en nuestras narrativas personales y colectivas, y cómo interpretamos y vivimos estas influencias en nuestra vida diaria. La maldición de Canaán y las acciones de Cam han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia, reflejando los cambios en la comprensión teológica y cultural. En algunos periodos, estas narrativas fueron utilizadas para justificar teorías raciales y prácticas como la esclavitud, especialmente durante el tiempo en que se argumentaba que los africanos eran descendientes de Canaán y, por lo tanto, destinados a la servidumbre. Esta interpretación ha sido ampliamente desacreditada y condenada como una lectura errónea y un abuso de las Escrituras para fines opresivos. Los estudiosos bíblicos han explorado cómo estas historias reflejan las tensiones y conflictos dentro de las comunidades antiguas, sirviendo como una forma de explicar y legitimar las dinámicas de poder y territorio entre diferentes grupos. Desde una perspectiva teológica, estos relatos también se han visto como ejemplos del pecado colectivo y sus efectos a largo plazo, donde las consecuencias de las acciones de un individuo se extienden a su comunidad o descendientes. En tiempos modernos, la interpretación de estas historias ha evolucionado hacia una comprensión más matizada, centrada menos en la justificación de prácticas injustas y más en el aprendizaje de lecciones morales y éticas sobre el perdón, la justicia y la reconciliación. Este cambio refleja un enfoque más amplio en los temas de la redención y la transformación personal y comunitaria, en lugar de la perpetuación de maldiciones y divisiones. La riqueza de interpretaciones y la evolución de su entendimiento a lo largo del tiempo subrayan la complejidad de las Escrituras y la necesidad de abordarlas con una perspectiva informada y reflexiva. Estos relatos no solo nos hablan de nuestro pasado, sino que también ofrecen guía e inspiración para abordar los desafíos morales y espirituales del presente. Comparar el pecado de Cam con el pecado original cometido por Eva en el jardín del Edén nos ofrece perspectivas reveladoras sobre la esencia del pecado y su influencia en la humanidad. Ambos incidentes implican la violación de un precepto divino y tienen consecuencias perdurables no solo para los individuos directamente implicados, sino también para sus descendientes y de manera más general para toda la humanidad. El pecado original, que implica la desobediencia de Eva y Adán al consumir el fruto prohibido, introduce el pecado en el mundo, llevando a la expulsión del paraíso y al surgimiento de la mortalidad y el sufrimiento en la vida humana. Este acto es considerado tradicionalmente como el origen de la naturaleza pecaminosa de la humanidad, afectando a todas las generaciones subsecuentes. Por otro lado, el pecado de Cam, que incluye la deshonra hacia su padre y el desprecio por su estado vulnerable, aunque menos trascendental en su alcance, también lleva consigo consecuencias significativas.
La maldición impuesta a Canaán y la subsiguiente división entre los descendientes de Noé ejemplifican cómo las acciones individuales pueden tener efectos éticos y sociales de largo alcance. Ambos relatos resaltan temas de tentación, elección y consecuencia, y demuestran cómo las decisiones personales pueden modificar de manera fundamental el curso de la historia humana. Estas historias nos motivan a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para el bien y el mal y las repercusiones de nuestras acciones. Eva y Cam comparten el elemento de ser engañados por sus percepciones, lo que conduce a actos de transgresión. Eva es tentada por la serpiente y el aspecto del fruto, que es agradable a los ojos y apetecible para adquirir sabiduría. Génesis 3:6. Este engaño visual la lleva a tomar una decisión que resulta en consecuencias desastrosas para ella y para la humanidad. De forma similar, Cam reacciona basándose en lo que observa, la desnudez de su padre, y en vez de proteger y respetar su vulnerabilidad, opta por revelarla a sus hermanos. En ambos casos, la percepción y la mala interpretación de lo observado llevan a decisiones erradas. No obstante, mientras que Eva es engañada por otro, la serpiente, Cam decide conscientemente llevar a cabo su acto de deshonra. Estas narrativas ilustran cómo las percepciones pueden ser engañosas y cómo la apariencia superficial de lo que observamos puede conducirnos a errores si no actuamos con cautela. Nos recuerdan la necesidad de sabiduría, prudencia y responsabilidad moral en nuestras respuestas a las circunstancias y en nuestra interpretación de los eventos que nos rodean. Los límites y las infracciones son esenciales en la narrativa bíblica, funcionando como momentos definitorios que a menudo resultan en cambios significativos en la relación entre Dios y la humanidad, o entre individuos dentro de la historia. Las normas establecidas por Dios, como el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o las directrices dadas a Noé y sus descendientes, son cruciales para mantener el orden y la armonía en la creación. La violación de estos límites, como en los casos de Eva y Cam, conduce a consecuencias que trascienden el castigo individual, afectan comunidades enteras y tienen profundas implicaciones teológicas. Estos actos de desobediencia no solo modifican las circunstancias inmediatas, sino que también reconfiguran la historia humana y divina, generando nuevas realidades y, a menudo, la necesidad de intervención divina para restaurar el equilibrio. En la Biblia, los límites no son arbitrarios. Reflejan la sabiduría y la justicia de Dios en su administración del mundo. Las transgresiones, por tanto, son lecciones que subrayan la importancia de la obediencia, la humildad y el respeto por la autoridad divina y moral. Nos enseñan sobre la naturaleza del pecado y sus efectos desestabilizadores, y sobre la necesidad de gracia y perdón para superar las brechas que el pecado crea. La reacción de Noé a la transgresión de Cam marca un momento crítico en la dinámica familiar post-diluvio. Al despertar y enterarse de lo que Cam había hecho, Noé pronuncia una maldición sobre Canaán, un acto que no solo castiga la falta de respeto mostrada por Cam, sino que también establece un tono de seriedad y consecuencia dentro de la familia recién reconstituida. Este incidente pone de manifiesto las tensiones que pueden surgir incluso en las familias que han sobrevivido a grandes pruebas juntas. La respuesta de Noé refleja su autoridad como patriarca y su papel como mediador de las bendiciones y maldiciones divinas. También muestra cómo los líderes familiares responden a las crisis internas y cómo estas respuestas pueden afectar la cohesión y el futuro del grupo familiar. La dinámica familiar post-diluvio ilustra la complejidad de las relaciones humanas y la continua necesidad de guía, disciplina y perdón en la reconstrucción de la sociedad.
A pesar de la restauración del mundo y la segunda oportunidad dada a la humanidad, los desafíos de la vida en comunidad persisten, requiriendo de todos los miembros de la familia una consideración cuidadosa de sus acciones y sus impactos en los demás. La narrativa de Cam y la subsiguiente maldición sobre Canaán ofrecen una rica fuente de enseñanzas sobre el perdón y las consecuencias del pecado. La reacción de Noé a la falta de respeto de Cam no solo demuestra la gravedad con que se trataban los actos de deshonra en aquel tiempo, sino que también subraya la importancia de las respuestas adecuadas ante las transgresiones. En esta historia, el perdón no se menciona explícitamente, en cambio, se destaca la respuesta de maldición como un acto de justicia y enseñanza. La maldición puede ser interpretada como una manera de establecer límites claros y consecuencias para las conductas que desestabilizan la comunidad y la familia. Sin embargo, también suscita interrogantes sobre la naturaleza del perdón y la justicia divina. ¿Es la maldición una respuesta definitiva o existe margen para la redención y el perdón más allá de este acto inicial de juicio? Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo gestionamos los errores y las faltas en nuestras propias vidas. Nos reta a preguntarnos si optamos por responder con castigo y retribución, o si elegimos caminos hacia el perdón y la rehabilitación, incluso ante actos de gran deshonra. La historia de Cam nos muestra que las consecuencias de nuestras acciones pueden tener un alcance que se extiende mucho más allá de nuestro entorno inmediato, impactando a generaciones futuras. Este aspecto de la narrativa enfatiza la responsabilidad que asumimos al tomar decisiones y al seleccionar nuestras respuestas ante los dilemas morales y éticos. La historia de Cam y Noé sigue siendo pertinente en el mundo contemporáneo, ofreciendo lecciones valiosas sobre la ética, la responsabilidad y las dinámicas familiares. En una época donde la privacidad y el respeto por los demás son temas de debate constante y preocupación, este relato bíblico destaca la importancia de tratar a los demás con dignidad y consideración, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Las implicaciones actuales de esta historia también se extienden al ámbito de la justicia y la reconciliación. En sociedades que lidian con el legado de injusticias históricas y conflictos, la narrativa de la maldición y su impacto generacional puede servir como un recordatorio de que las acciones pasadas tienen efectos perdurables y que trabajar hacia la reconciliación implica enfrentar esos legados de manera honesta y constructiva. Además, el relato ofrece perspectivas sobre la gestión de conflictos dentro del núcleo familiar, en un tiempo donde las relaciones familiares pueden ser complejas y llenas de tensiones. La historia de Noé y sus hijos nos enseña sobre la importancia de la comunicación abierta, el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones que restauren y fortalezcan los vínculos familiares, en lugar de dividirlos. Por último, esta antigua historia alienta a los individuos y a las comunidades a reflexionar sobre cómo sus propias acciones pueden contribuir a un legado de positividad y respeto o de negatividad y conflicto. Nos insta a considerar cómo nuestras decisiones diarias moldean no solo nuestras vidas, sino también el mundo que dejaremos a las futuras generaciones. La ética bíblica pone un fuerte énfasis en el respeto hacia los padres y los mayores, considerándolo esencial para la salud moral y espiritual de la comunidad. Este principio se refleja en uno de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12, que subraya la importancia de este respeto no solo como una obligación moral, sino como una norma divina.
En la historia de Cam y Noé, la falta de respeto de Cam hacia su padre simboliza la violación de este mandato esencial, con consecuencias que repercuten en toda su descendencia. Este relato actúa como un potente recordatorio de que el respeto hacia los padres es crucial para mantener el orden y la armonía dentro de la familia y, por extensión, la sociedad. Además, la tradición bíblica vincula la longevidad y la prosperidad con el cumplimiento de este mandamiento, sugiriendo que el respeto a los padres es beneficioso no solo desde una perspectiva ética, sino también práctica. Esta perspectiva refuerza la idea de que las sociedades estables y justas se edifican sobre la base de relaciones familiares saludables y respetuosas. La ética bíblica sobre este tema también nos invita a considerar cómo las actitudes hacia los mayores reflejan valores más amplios dentro de una cultura, incluyendo el valor que se otorga a la sabiduría, la experiencia y la tradición. Al honrar a aquellos que nos precedieron, reconocemos su aporte a nuestras vidas y aseguramos que su legado siga influyendo positivamente en las generaciones futuras. La historia de Cam y Noé también provoca reflexiones profundas sobre la naturaleza de la justicia y el pecado. En términos teológicos, el pecado es a menudo entendido como una transgresión contra la voluntad y las leyes de Dios, y la justicia como el principio según el cual se administra el castigo o la recompensa adecuada por las acciones de una persona. En esta narrativa, la justicia se manifiesta en la forma de la maldición pronunciada por Noé, lo cual plantea preguntas sobre la proporcionalidad del castigo y la transmisión de la culpa y el castigo a través de las generaciones. Estos temas desafían nuestra comprensión de la justicia divina, especialmente en cuanto a su equidad y su aplicación a lo largo del tiempo. Además, la historia destaca la complejidad del pecado y sus múltiples dimensiones. No solo se considera el acto en sí, sino también las intenciones detrás de él y sus consecuencias a largo plazo. Esto nos enseña que el pecado no es simplemente un acto aislado, sino un fenómeno que puede afectar profundamente a individuos, familias y comunidades enteras. Las reflexiones teológicas sobre estos temas nos invitan a considerar nuestras propias nociones de justicia y cómo respondemos al pecado y la transgresión en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Nos desafían a buscar maneras de administrar la justicia que sean restaurativas en lugar de simplemente punitivas y a encontrar caminos hacia el perdón y la reconciliación que reconozcan el daño causado, mientras se busca la curación y la restauración. La narrativa bíblica, con su énfasis en la gracia y la redención, nos insta a reconocer la profundidad del amor y la misericordia de Dios, que se extiende incluso a aquellos que han caído más profundamente en el error. A través de las historias de restauración, como la del rey David, quien a pesar de sus serios pecados fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, se nos muestra que la redención está al alcance de todos, sin importar la gravedad de sus errores. Este mensaje de esperanza es crucial en un mundo donde a menudo se ve el fracaso como un final, en lugar de una oportunidad para el crecimiento y la mejora. La enseñanza bíblica nos anima a ver cada caída como una invitación a levantarnos y buscar una nueva dirección bajo la guía divina. Esto es especialmente relevante en las sociedades modernas, donde la presión por el éxito puede llevar a las personas a ocultar o negar sus fallos en lugar de enfrentarlos y aprender de ellos. La posibilidad de redención que propone la narrativa bíblica cuestiona nuestras concepciones modernas de justicia, que a menudo se inclinan más hacia el castigo que hacia la rehabilitación y la restauración. Nos recuerda que una sociedad verdaderamente equitativa es aquella que promueve la recuperación y la reintegración de los que han errado,
reconociendo que cada individuo tiene la capacidad de cambiar y aportar valor. La redención también implica un concepto de liberación, no solo de las secuelas de nuestros propios errores, sino también de las estructuras y sistemas que perpetúan la injusticia. En este contexto, la gracia divina puede ser vista como una fuerza transformadora que no solo renueva individuos, sino que también puede motivar a las comunidades a combatir las injusticias y abogar por un mundo más justo y compasivo. En el ámbito de las relaciones personales y comunitarias, la redención bíblica subraya la importancia de la paciencia y la constancia. Frecuentemente, el camino hacia la restauración es prolongado y desafiante, y puede requerir que perdonemos repetidamente, al igual que Dios nos perdona. Esta constancia en el perdón y la rehabilitación es clave para la curación de relaciones dañadas, ya sean personales, familiares o comunitarias. La idea de redención es profundamente alentadora porque nos asegura que nuestro relato personal no tiene por qué concluir con nuestros fallos. Cada persona tiene la oportunidad de reescribir su destino y cada comunidad tiene la posibilidad de renovarse. Este es un mensaje potente en una era donde muchas personas creen que sus errores pasados los definen. La enseñanza de la redención nos invita a todos a ser agentes de gracia en la vida de otros. Al brindar perdón, apoyo y oportunidades para la reinserción, no solo ayudamos a otros a redimirse, sino que también fomentamos un entorno en el que la gracia y la compasión prosperan. Esto es vital para construir comunidades donde la empatía y el cuidado mutuo predominen sobre el juicio y la exclusión. La historia de Cam, Noé y la maldición de Canaán, por lo tanto, no solo es un recordatorio de las consecuencias del pecado y la importancia de la conducta ética, sino también un testimonio de la capacidad de superar nuestras debilidades a través de la gracia divina. Nos enseña que, sin importar los desafíos que enfrentemos, siempre hay espacio para la esperanza, el cambio y una nueva existencia. La historia de Cam, además de sus enseñanzas inmediatas sobre integridad y el manejo de las fallas, también destaca la importancia del liderazgo ético en todos los niveles de la sociedad. Al observar las acciones de Noé y las respuestas de sus hijos, se enfatiza el papel de los líderes en modelar comportamientos y establecer estándares para otros. Un líder, ya sea en una familia, una comunidad o una nación, debe ejemplificar los valores que desea ver en otros, especialmente en momentos críticos. Este relato bíblico también resalta la complejidad de las relaciones humanas y cómo pueden complicarse aún más bajo presión o en situaciones de crisis. La dinámica entre Noé y sus hijos ilustra cómo distintos individuos pueden reaccionar de manera diversa ante las mismas circunstancias. Esto nos enseña la importancia de entender y valorar las perspectivas únicas dentro de cualquier grupo o comunidad, reconociendo que cada persona puede aportar de manera diferente en la resolución de una situación. El incidente con Cam nos invita a reflexionar sobre la transparencia y la honestidad en nuestras interacciones. Aunque la transparencia es generalmente valorada, la historia muestra que debe ser equilibrada con sensibilidad y respeto por los demás. Esto es particularmente relevante en la era digital, donde la privacidad está constantemente en riesgo y donde la línea entre la transparencia y la exposición indebida puede ser muy delgada. La historia también nos recuerda la importancia de la resiliencia y la capacidad de recuperación ante los errores. Aunque Cam falló en su momento de prueba, la narrativa bíblica en su conjunto es un testimonio de cómo las personas y las comunidades pueden aprender y crecer a partir de sus errores. Esto nos anima a no definir a las personas o a nosotros mismos solo por nuestros peores momentos, sino a ver cada error como una oportunidad para mejorar
y fortalecer nuestro carácter. Este episodio bíblico aborda la noción de las consecuencias no intencionadas. A menudo, nuestras acciones pueden tener efectos que no preveíamos, afectando a otros de maneras que no consideramos. Este aspecto de la historia de Cam nos insta a pensar cuidadosamente en las posibles repercusiones de nuestras decisiones, fomentando una mayor deliberación y prudencia en nuestro comportamiento diario. Por otro lado, la narrativa de Cam y Noé también es un llamado a la acción comunitaria y al apoyo mutuo. Nos muestra que cuidar de los demás, especialmente de los vulnerables, no es solo una responsabilidad individual, sino colectiva. En una sociedad donde cada vez más personas pueden sentirse aisladas o marginadas, este mensaje resuena con la necesidad de fomentar una comunidad solidaria y compasiva. Finalmente, la historia ilustra cómo las tradiciones y las narrativas familiares pueden influir en nuestra identidad y comportamiento. Nos anima a examinar y, si es necesario, rediseñar las narrativas que heredamos para asegurarnos de que fomenten valores de integridad, justicia y respeto. Al hacerlo, no solo honramos nuestra herencia, sino que también contribuimos a un legado que será valioso para las generaciones futuras. En conjunto, la narrativa de Cam y Noé despliega múltiples niveles de enseñanzas que son aplicables a nuestra vida actual, desde la gestión de la privacidad hasta la respuesta ante los errores. Este relato bíblico continúa siendo una fuente valiosa de sabiduría y orientación en la búsqueda de una vida ética y moralmente robusta. La historia de Cam y Noé, con sus significativas implicaciones morales y espirituales, nos recuerda la permanente relevancia de los valores esenciales en el comportamiento humano. A través de esta narrativa se resaltan conceptos como la verdad y la honestidad, instándonos a mantenernos fieles a estos principios incluso en los momentos más difíciles. La integridad de Sem y Jafé, en contraposición a la falta de Cam, no solo preserva la honorabilidad de su familia, sino que también establece un patrón de conducta para todos aquellos que conocen su historia. Este relato bíblico también enfatiza la importancia de la compasión en nuestras interacciones. Al decidir cubrir a su padre, Sem y Jafé demuestran la compasión en práctica, mostrando que el amor y el respeto por la dignidad ajena deben prevalecer sobre el juicio y la condena. Este enfoque compasivo es esencial para fomentar relaciones sanas y respetuosas en cualquier comunidad. Además, la historia subraya la responsabilidad individual en la elección entre el bien y el mal. Cam, al actuar deshonrosamente, desencadena una cadena de eventos que no solo afectan su propia vida, sino también las de sus descendientes. Este elemento de la narrativa nos muestra que nuestras decisiones tienen repercusiones que pueden alcanzar mucho más allá de nuestro entorno inmediato, impactando a futuras generaciones. Por otro lado, la reacción de Noé al descubrimiento y la maldición que impone ilustran cómo la justicia y la disciplina son necesarias para sostener el orden social y moral. Sin embargo, estas acciones no deben ser vengativas sino correctivas, orientadas a la mejora y el aprendizaje de los involucrados. Este equilibrio entre justicia y compasión es crucial para el desarrollo de una comunidad equilibrada y ética. La narrativa también nos incita a reflexionar sobre el poder del perdón. Aunque la historia de Cam concluye con una maldición, el mensaje general de la Biblia se orienta hacia la redención y la posibilidad de superar el pasado, no importa cuán sombrío sea. Este mensaje de esperanza es esencial para cualquier persona o comunidad que busca superar viejas heridas y avanzar hacia un futuro más prometedor. En un contexto más amplio,
La historia de Cam y Noé nos desafía a evaluar cómo tratamos a los demás, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Nos invita a ser protectores y no perpetradores de injusticia, alineando nuestras acciones con un sistema de valores que priorice el bienestar y la dignidad humana sobre el egoísmo y la maldad. Por último, este relato bíblico recalca la importancia de la comunidad y la interdependencia. Al vivir con integridad y respetando a los demás, contribuimos a la construcción de una sociedad más justa y compasiva, donde cada miembro pueda sentirse seguro y valorado. La historia de Cam y Noé, por lo tanto, no solo es un recordatorio de las falencias humanas, sino también una guía para la construcción de una comunidad resiliente y ética. En resumen, las lecciones derivadas de la historia de Cam y Noé son múltiples y están profundamente arraigadas en los principios judeocristianos de justicia, compasión y redención. Al estudiar y reflexionar sobre estas enseñanzas podemos aspirar a vivir vidas que no solo honren nuestra herencia espiritual, sino que también enriquezcan nuestras comunidades y el mundo en su conjunto.